él te saluda, no le importa lo que tú seas. Él es una persona que definitivamente me ha enseñado mucho y quiero que me ayuden a recibir aquí, al próximo orden, de aquí del patio, del área de New Jersey, de Elizabeth, mi amigo, mi hermano allí, Sergio Muñoz. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a devolverle ese fuerte aplauso a Juancito. Gran líder, ¿verdad que sí? Bueno, primero que nada, ya con esas palabras tan lindas que le estuvo hablando aquí mi hermanito Randall Granados, verdaderamente digo yo que si yo digo algo más quizá lo daño, pero de todas maneras que hay unas personas nuevas, hay personas que verdaderamente están aquí hoy por primera vez y que quizás dicen qué es lo que están haciendo ellos, que se ven tan contentos, que hablan con tanta positividad, que se ven que quieren hacer algo, que quieren servir y ayudar a las demás personas. Es que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es algo que les llega a mucha gente una vez en la vida. Y cuando yo digo que llega una oportunidad una vez en la vida, la tomas o muchas veces la dejas ir y después nunca más la vuelves a ver. Yo le doy gracias a Dios que desde que vine de Puerto Rico siempre he trabajado, siempre he tenido mis negocios propios, he hecho lo que hay que hacer para ganarme mi dinero honradamente. Pero no ha habido mejor tiempo, escuchen esto, no ha habido mejor tiempo que estos últimos 8 años de mi vida que yo conocí esta gran oportunidad. Primero que nada, tuve mis negocios propios por muchos años, me daban mucho dinero, pero no estaba haciendo nada por la humanidad. Hoy en día, yo estoy aquí con esta oportunidad y hay tantas y tantas personas que llegan frente a mí y a uno yo las ayudo con lo que es la salud. A muchísimos otros se ayudan con lo que es la situación económica y muchísimos otros se ayudan a cómo levantarse, a pensar que hay otra oportunidad allá afuera que los puede llevar a ser libres financieramente, que los puede hacer crecer como personas para que sean mejores padres, mejores esposas, mejores hijos. Y cuando tú ves esta oportunidad que tenemos, el sistema educativo que nosotros fue fundado por el doctor Herminio Nevares, una persona de principios y valores que desde el principio dijo, vamos a transformar vidas con este sistema y nos vamos a unir a la compañía For Life, porque la compañía For Life también es fundada por unas personas que tienen principios, que tienen valores y sobre todo tienen un propósito en la vida que ellos desde el principio decían que iban a edificar vidas alrededor del mundo. Si ustedes miran a ver bien hoy, ¿qué es lo que está pasando? Cada país que se abre, las personas están cambiando para una mejor vida económica, pero sobre todo cambiando para ser mejores personas. Yo sé que las personas nuevas que están aquí, hoy yo quiero que si no entendieron lo que se habló, Carlos lo explicó muy bien, ese es mi hermano y aprendió de mí, no jugando. Escuchen lo que es eso. Ahí hemos aprendido todos juntos. Pero Carlos Muñoz da un muy bonito plan y yo sé que ustedes deben haber entendido todo. Pero si ustedes no lo entendieron por alguna razón, díganle a la persona que los invitó aquí, explícame otra vez, porque yo quiero estar tan contento como lo está Randall. Yo quiero tener un futuro en mi mente que yo sé que yo voy a vivir libre financieramente. Yo quiero pensar que yo voy a poder ayudar a miles de personas. Y yo no quiero dejar que esta oportunidad se vaya de mis manos. Así que te digo a ti esta noche, nuevo que estás aquí, haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate que tú entiendas qué fue lo que pasó aquí. Porque esta oportunidad yo te aseguro a ti que así como cambió totalmente mi estilo de vida, va a cambiar la vida de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, mucho éxito y nos veremos en la cumbre, hermano.